Etapas de la historia de Perú. La Perú prehispánico se refiere al periodo de la historia del Perú antes de la llegada de los españoles en el siglo XVI. Este periodo abarca miles de años y está marcado por el desarrollo de diversas culturas y civilizaciones que dejaron un legado significativo en la historia, la arquitectura, el arte y la organización social del país. Las culturas principales. Norte Chico, una civilización del centro del Perú, es conocida por sus centros urbanos y su desarrollo arquitectónico y social. Mozica, una cultura del norte del Perú, es conocida por su cerámica, pirámides y habilidades para trabajar el metal. Nazca, una cultura del desierto, es conocida por su producción de textiles y cerámica. Bari, una civilización andina, estableció un estado expansionista y una red vial que conectaba regiones. Inca, la civilización peruana prehistórica más famosa, formó un vasto imperio. Las características culturales. Las sociedades prehispánicas desarrollaron técnicas agrícolas avanzadas, que incluían terrazas y sistemas de irrigación, para cultivar cultivos como el maíz, la papa y la quinoa. Tenían creencias religiosas complejas, veneradas a través de rituales y ceremonias. La producción artística era rica y variada, con cerámicas, textiles y esculturas. Las estructuras sociales eran jerárquicas. El gran legado. El legado del Perú prehispánico es evidente hoy en día no solo en las ruinas arqueológicas que se pueden visitar, sino también en las tradiciones culturales, costumbres y lenguas indígenas que aún perduran entre las comunidades actuales. El periodo colonial del Perú. El periodo colonial del Perú, desde el XVI a la independencia en el XIX, fue fundamental en la formación de la identidad peruana y tenía un impacto duradero en la cultura, economía y sociedad. En la conquista del Perú, 1532 a 1533. 1. Llegada de Francisco Pizarro. Llegó al Perú en 1532 y capturó al Inca Atahualpa, iniciando la conquista del Imperio Inca, que fue rápidamente derrotado por fuerzas españolas con armas superiores y alianzas indígenas. Establecimiento del Virreinato, 1542. 2. Creación del Virreinato. El Virreinato del Perú, fundado en 1535 en Lima, incluía mucho Sudamérica y tenía poder sobre todos los aspectos políticos, económicos y sociales del rey de España. Administración colonial. 3. Los colonizadores españoles implementaron encomiendas, recibiendo tierras y grupos indígenas para su protección y evangelización, mientras que el virreinato se dividió en audiencias y provincias para una administración más fácil. Sociedad colonial. Estructura social. La sociedad era jerárquica. 4. Españoles peninsulares, descendientes del Caribe, mestizos, indígenas y esclavos africanos. Religión. La Iglesia Católica jugó un papel crucial en la vida cotidiana y la educación, promoviendo la evangelización de las comunidades indígenas. Economía colonial. 5. La minería, en particular la extracción de plata en Potosí, fue crucial para la economía colonial y generó una importante riqueza para España. También se introdujeron cultivos y plantaciones europeas, basadas principalmente en el trabajo indígena y esclavo. Conflictos y rebeliones. 6. Rebeliones indígenas, como la rebelión de Túpac Amaru II en 1780, fueron diversas contra el dominio español y buscaba acabar con las injusticias del sistema colonial. Movimientos independentistas. Influencia de otras revoluciones. Proclamación de independencia. 7. A finales del siglo XVIII y principios del XIX, las ideas de independencia fueron influenciadas por la Revolución Francesa y otros movimientos independentistas en América Latina. José de la Riva Agüero proclamó la independencia el 28 de julio de 1821, y la lucha continuó hasta que figuras como Simón Bolívar y José de San Martín consolidaron la independencia. El legado. El periodo colonial dejaron un legado duradero en la cultura peruana contemporánea, incluyendo arquitectónicos, religiosas, costumbres alimenticias y el idioma español, y ha llevado a una identidad única. El periodo republicano en Perú. El periodo republicano en Perú, desde la independencia del país en 1821, ha sido marcada por eventos políticos, sociales y económicos que han moldado la nación. Independencia, 1821. 1. El 28 de julio de 1821, José de la Riva Agüero proclamó la independencia del Perú en Lima. Sin embargo, la lucha por consolidar esta independencia continuó durante varios años.
Figuras como Simón Bolívar y José de San Martín desempeñaron papeles clave en las campañas militares que condujeron a la independencia definitiva. Primeros años republicanos, 1821 a 1839. 12 primeros años republicanos, 1821 a 1839, fueron marcadas por inestabilidad política, cambios de gobierno y conflictos entre caudillos militares, y luchas internas entre liberales y conservadores. Constitución de 1839. 3. La Constitución de 1839 fue promulgada durante el gobierno de Felipe Santiago Salaverry, con el objetivo de establecer un orden constitucional más estable, pero finalmente fue derrotada en 1836. Época del Gildemeister, 1845 a 1862. 4. Ramón Castilla fue un clave en el gobierno, modernizando el país e impulsando el desarrollo de la infraestructura y la promoción de exportaciones agrícolas. Guerra con Chile, 1879 a 1884. La Guerra del Pacífico, librada entre Perú, Chile y Bolivia, resultó en la derrota peruana de territorios importantes como Tarapacá y Arica, lo que causó un impacto duradero en la política peruana y el sentimiento nacionalista. Reformas y modernización, 1895 a 1919. 6. Durante el gobierno de Nicolás de Piérola se implementaron reformas económicas y políticas para modernizar el país, siendo el auge del oro y la plata lo que trajo riqueza pero también generó tensiones sociales. Crisis política y revolución, 1930 a 1948. 7. Durante este periodo se produjeron varios golpes de Estado, incluida la victoria del general Luis Miguel Sánchez Cerro en 1930 sobre el presidente Augusto Leguía y la revolución agrícola encabezada por Manuel Odría. Democracia y autoritarismo, 1956 a 1980. 8. Gobiernos democráticos. Durante este tiempo hubo elecciones democráticas intercaladas con periodos autoritarios. Movimientos sociales aumentaron los movimientos sociales y sindicales que exigían derechos laborales y agrarios. Sendero Luminoso y conflicto interno, 1980-1990. 9. El grupo terrorista Sendero Luminoso provocó una grave crisis de violencia en el país, dando lugar a medidas represivas y violaciones de los derechos humanos por parte del gobierno. Transición a la democracia, 1990 a presente. 10. Alberto Fujimori ganó las elecciones de 1990 con promesas de reformas económicas y luchó contra el terrorismo. En 1992 disolvió el Congreso e implementó un autogolpe que le dio poderes extraordinarios. En la actualidad, el Perú ha vivido altibajos políticos, crisis frecuentes y señales económicas positivas, pero aún enfrenta desafíos como la corrupción política, la desigualdad social y los conflictos territoriales. La historia republicana es rica y compleja.